los dos elementos, tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo. Nosotros sabemos que el tipo objetivo está integrado por todos los elementos que posee el tipo referidos a la descripción de la acción y a la sanción correspondiente a quien la realizara. ¿Sí? Como les dije, les voy a mandar el Power para que lo tengan. Entonces, no hace falta, en este momento, que se estresen copiando o tratando de poder plasmar lo que dice el Power, porque en realidad lo vamos a tener disponible después, ¿sí? Bueno, como les decía, nosotros vamos a necesitar que ambos elementos, tanto tipo objetivo como tipo subjetivo, se encuentren en la acción para poder así determinar que estamos en presencia de un delito, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir ese tipo subjetivo? Cuando hablamos del tipo objetivo, hablamos de la parte exterior del delito. En tanto, cuando hablamos de tipo subjetivo, estamos hablando de un elemento interno del sujeto, ¿sí? Pero cuando el tribunal va a tener que analizar, va a tener que se va a interesar por saber si se da el tipo subjetivo, cuando ya hayamos acreditado que se dio el tipo objetivo, es decir, que hubo una acción y que esa acción produjo un resultado, ¿sí? Entonces vamos a tener que ver el fuero interno del sujeto para determinar si ese resultado fue consecuencia de una voluntad de hacer y voluntad de producir, o si hubo algún tipo de error, ¿sí? Entonces, la doctrina dominante, ¿qué nos dice? Nos dice que se debe imputar un delito doloso a la persona que al momento de actuar quiso el resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que implica el dolo es que hay dos elementos. Esos dos elementos son el conocimiento y la voluntad. Es decir, yo conozco lo que estoy haciendo y tengo la voluntad de que se produzca el resultado de la acción que quiero. Es decir, realizo la acción queriendo que se produzca la consecuencia de mi acción, ¿sí? Eso es lo que denominamos dolo. El dolo está integrado por dos elementos, un elemento intelectual y un elemento volitivo. El elemento intelectual implica un conocimiento de qué estoy haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el sujeto ha matado, decimos que utilizó un medio idóneo y que produjo un resultado consecuencia del accionar ese medio idóneo. Entonces, espérenme un poquitito. Ahí está. Entonces, estos dos elementos que yo les comentaba, es el elemento intelectual, que es la conciencia o conocimiento, y el elemento volutivo, que es la voluntad. La teoría de la voluntad nos dice que va a haber dolo únicamente cuando haya conocimiento y voluntad. A su vez, ese dolo va a poder diferenciarse según se trate de una convicción de realizar el tipo de manera consciente y voluntaria, o bien se trate de una consecuencia que para el sujeto fue indiferente que se produzca o no. Ahora vamos a ver cómo se diferencia lo que llamamos el dolo en sí mismo, el dolo directo o el dolo indirecto, y dejó de presentar la pantalla con el Power. bueno. No sé si quieres intentar.
Tengan paciencia, chicos, que somos todos primerizos en esto. Sí. Ya volvemos. Ahí vemos. Ahí está. Bueno, entonces, como le decía, tengo una pregunta, Mel. ¿Ahí se me ve a mí o no se me ve? Sí, se te ve. Bien, mejor. Entonces, como les venía diciendo, la teoría de la voluntad nos va a decir que para que haya un dolo es necesario que se den esos dos elementos, el conocimiento y la voluntad. ¿Sí? Nos dice que el sujeto sabía lo que hacía y quería lo que hacía. Es decir, que está calificando el dolo directo siempre que se produzcan los dos resultados. Pero ¿qué sucedía entonces? ¿Qué era lo que se le criticaba a la teoría de la voluntad? Si solo vamos a imputar delito al sujeto en forma dolosa, cuando hay conocimiento y voluntad, ¿cómo justificaríamos lo que se llama dolo eventual? Porque en el dolo eventual hay una indiferencia con el resultado del accionar. El dolo eventual es el supuesto en el que el sujeto se representa que su accionar puede producir una consecuencia dañosa para el bien jurídico y actúa con indiferencia. Es decir, yo voy a realizar esta acción y me es indistinto si se produce o no el resultado. Ese resultado. ¿Se entiende? O sea, el dolo directo quiero que se produzca el resultado. El dolo eventual, lo que yo quiero es realizar una acción, tengo la voluntad de realizar una acción, y si se produce o no un resultado dañoso, me es indiferente. ¿Sí? El sujeto ejecuta la acción queriendo ejecutarla y a sabiendas de que su ejecución puede traer aparejado una consecuencia dañosa para el bien jurídico. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el sujeto no se encuentra motivado por la norma, o sea, no se abstiene de realizar la acción en virtud de la norma que indica que el sujeto va a tener una consecuencia jurídica, dado que ha realizado una acción penada, una acción que se encuentra en un tipo penal y que advierte que quien realiza esa acción típica va a tener una consecuencia jurídica, una consecuencia sanción, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelve esto la teoría de la voluntad? Nos dice que va a tener que recurrir para justificar el dolo eventual a lo que ellos llaman correctivos normativos, es decir, explicar, haciendo una valoración del accionar del sujeto en forma inconsciente o en forma subjetiva, en forma interna, para manifestarse en el exterior como una indiferencia hacia el resultado dañoso. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que nos tiene que quedar claro entre el dolo directo y dolo eventual. Va a ser que en el dolo directo yo quiero la consecuencia, tengo la certeza de la consecuencia y actúo, entendiendo la consecuencia como el daño al bien jurídico protegido. En cambio, en el dolo eventual, a mí se me representa, o sea, se me plasma la posibilidad de causar un daño al bien jurídico y actúo de manera indiferente. Actúo, entonces, como un desprecio hacia el bien jurídico que podría potencialmente ser lesionado. A su vez, el dolo directo puede tener, o sea, el dolo puede ser directo o indirecto. Sea directo o indirecto, siempre va a ser la acción dolosa. El dolo indirecto es cuando yo tengo como objetivo el daño a un determinado bien jurídico, ¿sí? Pero resulta que ese daño, si yo lo realizo, si esa acción dañosa para el bien jurídico 1 yo lo realizo, consecuentemente voy a dañar también a otro bien jurídico, llamémoslo bien jurídico 2. Es decir, mi objetivo es causar daño a un bien jurídico, pero mi accionar va a ser que sean dañados dos bienes jurídicos. Entonces, yo tengo un dolo directo hacia el primer bien jurídico y un dolo indirecto hacia el segundo, pero en realidad las dos acciones son dolosamente realizadas. El ejemplo que nos dan es el ejemplo de que un sujeto quiere matar al jefe de Estado, ¿sí? Entonces, el jefe de Estado se traslada en un vehículo, en dicho vehículo va el chofer, entonces
ese chofer va a necesitar consecuentemente sufrir el daño, razón de que el sujeto quería dañar al jefe de Estado. Me van siguiendo, supongo, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que hay un dolo directo y un dolo indirecto, ambas acciones van a estar contempladas por el dolo, como dolosas. En cambio, en el dolo eventual, Frank nos dice que se lo representa así, como diciendo, el autor dice, sea así, sea de otro modo, ocurra esto o ocurra aquello, de todos modos yo actúo. Es decir, yo realizo la acción dañosa. Yo realizo la acción. Entonces, la doctrina contemporánea se posiciona en un lugar donde nos dice, hay que diferenciar el dolo de la imprudencia. Como les dijimos, como les dije, el dolo va a ser conocimiento y voluntad. Conocimiento de que estoy realizando una acción, de que esa acción es una acción que va a causar un daño, y que quiero ese daño, que quiero ese resultado dañoso, ¿sí? Y se diferencia de la imprudencia. ¿Por qué se diferencia de la imprudencia? Porque en la imprudencia, yo no quiero el resultado. Yo no estoy buscando el resultado. Yo actúo de manera negligente o imprudente y como consecuencia de mi accionar se produce el resultado dañoso. ¿Ven la diferencia? Entonces, tanto el dolo y la imprudencia se debe considerar en el momento exacto en que el sujeto actúa. Si el sujeto, al momento de actuar, se representa el resultado dañoso, actúa igualmente, vamos a tener un dolo directo, ¿sí? Un dolo de daño, una acción dolosa. Y hay que diferenciar esto. Si el sujeto se representa la acción dañosa, o sea, el resultado dañoso, y ante esa posibilidad actúa con indiferencia, vamos a estar en lo que llamamos dolo eventual y lo que es la figura más atenuada del dolo. ¿Sí? El dolo eventual es el sujeto no quiere el resultado, pero a su vez, si se da, le es indiferente. ¿Se entiende? En el dolo directo quiero el resultado, en el dolo eventual se me presenta que puede ser el resultado dañoso, actúo con indiferencia. Pero no necesariamente lo quiero, sino que me es indistinto que suceda o no suceda. En cambio, en la culpa con representación, tengan en la cabecita presente de que en ambos casos yo me represento la situación. En el dolo eventual, lo que yo hago es decir, no me interesa, igual voy a seguir con mi acción. En la culpa con representación, lo que hago es pensar o creer de que ese resultado dañino no se va a producir. ¿Sí? O sea, en el dolo directo se sabe que se va a producir el resultado y actúo. En el dolo eventual no tengo certeza que se produzca el resultado, pero actúo igual porque me es indiferente que se produzca. En la culpa con representación, yo no quiero el resultado y confío en que no se va a producir. ¿Se entiende la diferencia? Acá tenemos un dibujito muy representativo. Nos dice, acá el sujeto activo lo que hace es, sabe el peligro concreto que genera la acción riesgosa que él realiza. ¿Sí? Entonces, obra con dolo, sabe lo que hace. Como contracara de ese actuar y saber lo que hacemos y saber todos los elementos constitutivos del tipo objetivo, es decir, por ejemplo, en el homicidio simple nosotros tenemos varios elementos que son así y no acá. Es decir, yo sé que si realizo una acción de matar y el resultado es muerte, yo voy a haber realizado los elementos del tipo objetivo del homicidio simple del artículo 79. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener el dolo en el accionar, vamos a tener el dolo en el porque queríamos el resultado, y no va a ser duditativo qué pasó. Porque yo sé que si yo disparo un arma de fuego contra una persona a su cabeza, voy a producir la muerte. Entonces estoy conociendo, es decir, sabiendo, y a su vez queriendo ese resultado. ¿Cuál es la contracara de ese dolo?
¿Cuál es? ¿Vieron que siempre en el derecho penal y en el derecho de por sí tenemos dos caras de una misma moneda? Bueno, la contracara del dolo va a ser el error. Y el error va a recaer sobre alguno de los elementos del tipo. Acuérdense que del tipo, cuando hablamos acá, hablamos del tipo como la descripción contenida en el Código Penal, la descripción de la acción típica y la consecuencia jurídica. Entonces, el error recae sobre alguno de los elementos objetivos del tipo, algunos de los elementos del tipo objetivo, ¿sí? En este caso, no sabe lo que hace. Es decir, el sujeto erra, ya sea. Hay una diferencia entre error e ignorancia. Error es un conocimiento errado. La ignorancia es falta de conocimiento. El error es un conocimiento falso y la ignorancia es una falta de conocimiento. Por eso nosotros decimos que el autor del delito debe conocer todos los elementos que forman parte de la conducta. Porque el sujeto va a querer un resultado en base a un accionar. Entonces va a saber que ese accionar va a producir determinado resultado. Ese conocimiento que tiene que tener, que nosotros consideramos elemento del dolo, ¿sí? Ese conocimiento que tiene que tener tiene que ser un conocimiento efectivo, no potencial, un conocimiento actual. No interesa que yo conozca antes o después de haber realizado la acción. Yo tengo que estar conociendo en el momento de realizar la acción. El ejemplo que poníamos es el ejemplo del actor que está en la obra y que actúa una escena en la que debe disparar a otro actor. Y tiene la creencia de que el arma es de utilería. Pero resulta que el arma no era de utilería, dispara y produce la muerte de su compañero de escena. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en este caso se daría un error, es decir, que en contracara del dolo deberíamos hablar de un error de tipo. Ese error de tipo implica que el sujeto tenía un falso conocimiento de uno de los elementos del tipo objetivo. No se compliquen, sé que suena complicado, pero no es tan así, y lo vamos a terminar entendiendo hoy, si Dios quiere. Entonces, si este sujeto tiene un falso conocimiento, él lo que creía era que esa arma era de utilería. Entonces, ¿él quiso disparar el arma? Sí quiso. ¿Él quiso la muerte del compañero? No quiso. ¿Él sabía que por ese medio iba a producir la muerte? No, no sabía. Entonces, acá se da lo que decimos un error de tipo. Es un error o un falso conocimiento sobre uno de los elementos del tipo. ¿Sí? Objetivamente, el sujeto realizó una acción, esa acción tuvo como resultado la muerte del compañero. Pero ahí es lo que yo les decía al comienzo. El tribunal debe analizar si se da también el tipo subjetivo, porque el tipo subjetivo se encuentra en el fuero interno. Y si yo en el fuero interno no sabía que estaba utilizando un arma o un elemento que podía producir el daño al bien jurídico vida de mi compañero, no podemos considerar que la acción fue dolosa. Entonces, ahí pasa otro temita que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, acuérdense que el conocimiento tiene que ser efectivo, actual y comprender las circunstancias. Cuando se refiere a comprender las circunstancias, se refiere a los elementos tanto descriptivos como normativos que posee el tipo penal. Estos elementos, estas circunstancias que comprenden el tipo, tienen que ver con las descriptivas que se perciben por los sentidos, o sea, por ejemplo, cuando dice al que matare a otro, yo eso lo puedo percibir con los sentidos. Yo puedo ver que mato, escuchar que mato, saber que mato, sentir que mato. Es una percepción, es una descripción, ¿sí? Porque te está hablando de una acción, y esa acción es comprendida por todos. Y a su vez debe comprender también los elementos descriptivos, pero hay que hacer una aclaración. El legislador, cuando habla de elementos descriptivos, son elementos sensoriales. Y cuando habla de elementos normativos, el legislador, cuando legisla, cuando crea la norma, cuando crea el tipo penal, y haciendo hincapié en el principio de legalidad, el principio de legalidad dice que el delito va a ser delito a partir de la creación de ese tipo que lo considera esa acción como delito,
decimos que debe ser comprendida por todos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener conocimiento de esos elementos descriptivos y de los elementos normativos, haciendo una valoración de los elementos normativos, lo que se requiere es un conocimiento del hombre vulgar, de lo que antes la doctrina llamaba el buen hombre de familia. ¿Sí? Entonces, bueno, ya hablamos del tipo del dolo directo y del dolo indirecto. En el dolo indirecto yo les había comentado el tema del sujeto que quería matar al jefe de Estado, ¿recuerdan? Bueno, acá hay lo que se dice un daño colateral. Y tanto en el dolo directo como en el dolo indirecto es análoga la punibilidad, ¿sí? No se diferencia. Este sujeto va a tener un doble homicidio, sea uno por dolo directo y otro dolo indirecto, es indistinto porque no se diferencia, porque él se representó y quiso igual. Indefectiblemente sabía que se iba a realizar el doble daño a dos bienes jurídicos, o sea, dañar dos bienes jurídicos, no solo uno. Bueno, el doble eventual, ya habíamos dicho, el autor dirige incondicionalmente su voluntad a alcanzar un resultado que considera posible de su accionar. ¿Sí? Lo considera posible. Vieron que yo les dije, él se lo representaba. Se lo representaba y en esa representación actuaba con indiferencia. Decía, bueno, el ejemplo que nos dan es que un sujeto vende un cuadro como original sin tener la certeza que lo sea. Es decir, que actúa con un dolo eventual de delito de estafa, porque si no resultara original y fuera falso, él al venderlo como original, teniendo conocimiento de que potencialmente podía ser falso, lo que está haciendo es actuar con indiferencia frente a un acto condenado por la norma penal. ¿Se entiende? Entonces, ahí habíamos hecho hace un ratito la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente. En ambos nos representamos la posibilidad de que se produzca un resultado, pero mientras en el dolo eventual actúo con indiferencia, como ser en el cuadro, digo, bueno, lo vendo igual, si es falso, I'm sorry. Y en la culpa consciente, lo que trato de hacer, lo que en realidad pienso, es que no va a suceder. No, debe ser verdadero, debe ser verdadero. A pesar de que se me cruza la idea de que podría ser falso. ¿Sí? El error de tipo. Yo les había dicho que era ¿qué? Era la contracara del dolo, ¿sí? Porque nosotros en el dolo sabemos que el sujeto tiene conocimiento de los elementos objetivos, tiene conocimiento y quiere el resultado. Tiene conocimiento y voluntad. Entonces, el error de tipo, ¿qué sucede cuando hay error de tipo? Yo recién les había comentado, les había dicho, que no va a ser lo mismo el actor que creyó que tenía un arma de utilería y resulta que era un arma de verdad y produce la muerte del otro sujeto. Digamos, nosotros siempre tenemos que pensar un parámetro de justicia. Si nosotros decimos, ¿sería justo que sea la misma pena para alguien que agarró un arma de fuego de verdad para en el escenario matar a otro sujeto y que el otro sujeto ni se recita porque estaba en la creencia de que era un arma de utilería, a alguien que realmente creía que era un arma de utilería y mató sin querer? Me parece que no. Me parece que si nos ponemos a pensarlo sería injusto que sean la misma consecuencia jurídica. Entonces, contracara del dolo nos aparece, contracara de la realización del delito doloso nos aparece el error de tipo. El error de tipo comprende entonces que nos equivocamos, por decirlo de alguna manera, es decir, error o ignorancia. El artículo 34, en el inciso primero, contempla a ambos, tanto el error como la ignorancia. El error de hecho y de derecho, que se llamaba antiguamente, pero ahora van a ver que hay un error de tipo y un error de prohibición. ¿Sí? Entonces, en el error de tipo, el autor, al momento del hecho, desconoce alguna circunstancia o algún elemento del que realiza el tipo objetivo. Hay que analizar entonces, para determinar las consecuencias de un error de tipo, si ese error de tipo es evitable o inevitable. Si el error de tipo, yo realizando un accionar prudente,
diligente podría averiguar o sacarme la duda si estoy por infringir alguna norma o no, si estoy realizando algún tipo penal o no, si yo pudiera haber resuelto esta situación de manera de preguntar, averiguar, este error hubiera sido evitable. Pero si yo habiendo realizado las diligencias que pudiera, habiendo sido precavida y habiendo consultado y todo eso, no hubiera podido salir de la ignorancia o el error, ese error va a ser considerado inevitable. Y por supuesto las consecuencias van a ser diferentes. Los efectos del error inevitable va a ser que excluye tanto el tipo doloso como el culposo. Es decir, que ese error inevitable va a dar como consecuencia que a mí no se me castigue por haber realizado ese hecho, porque lo realicé con un error, puede ser ignorancia o error, que era inevitable. Es decir, que no podría yo, con los resguardos precisos, haber salido de ese error o haber no cometido ese error, dadas las circunstancias que rodean el caso concreto. Es decir, que queda impune el hecho, queda no sancionado. En tanto, si el error de tipo se trataría de un error de tipo evitable, que yo con alguna diligencia o alguna manera de investigar o de preguntar o lo que fuera, hubiera sido sencillo salir del error, como en el caso que yo les decía del actor, él actuó con imprudencia al no revisar el arma. Si bien era imprevisible que se la cambien, con una simple inspección ocular, por decirlo de alguna manera, al arma, podría haberse dado cuenta que era un arma de verdad y así evitar la tragedia. Entonces, cuando se trata de un error evitable por un accionar diligente por parte del autor, vamos a decir que no se puede considerar la acción dolosa porque el sujeto no quiso ese resultado. ¿Sí? No lo quiso. Y no tenía el conocimiento de que estaba con uno de los elementos del tipo, que hubiera sido el arma, que sabemos que es consecuencia, un arma de verdad trae la consecuencia que disparada contra otro sujeto produce probablemente, muy probablemente la muerte. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el sujeto que actuó bajo un error de tipo evitable, no va a responder por dolo, porque él no quiso el resultado. Pero el resultado se produjo. Pero sí podría haberlo evitado siendo más diligente. Entonces, se excluye el dolo, pero subsiste la figura como culposa. ¿Se entendió? Cuando subsiste la figura como culposa, evidentemente, la escala penal para sancionar a este sujeto va a ser mucho menor que en el caso de que hubiera sido doloso. Entonces, sigamos. Si no estuviera previsto el tipo de modo culposo, si se trata de un error de tipo evitable y no subsiste como culposo, porque no existe la figura en el carácter de culposa, como sería el daño, por ejemplo, el daño del artículo 183, no se puede producir un daño intencional sin intención, ¿se entiende? Entonces, en el caso del daño, si demostramos que se realizó con un error evitable, aunque subsistiría en grado de culpa, como no existe el tipo en grado de culpa, queda como una acción atípica. ¿Sí? Entonces, pasamos ahora al error de tipo en el Código Penal argentino. Y yo les había dicho ya que estaba en el 34, inciso primero. Y hay una distinción, y ahí se refiere a todos los errores. A todos los errores, tanto error de tipo como error de prohibición. El error de tipo, como ya explicamos recién, va a recaer sobre alguno de los elementos del tipo. ¿Sí? Mientras el error de prohibición tiene que ver con la falta de conocimiento de la existencia de la prohibición en sí misma. Entonces, el error de tipo va a ser sobre alguno de los elementos del tipo objetivo y el error de prohibición va a ser en realidad sobre la existencia de la norma en sí misma. El ejemplo que se da siempre, que no se lo van a olvidar, para eso hice los dibujitos estos de las embarazadas, para que queden en la memoria, va a haber error de tipo, en este ejemplo, que la embarazada
toma pastillas dadas por el ginecólogo sin el conocimiento de que son pastillas abortivas, con la creencia de que se trata de unas pastillas de otro tipo. Entonces, ¿qué hace? Se produce el aborto. Ella quería el aborto, ella realiza la acción, pero no quería el aborto. ¿Por qué? Porque ella tenía un falso conocimiento acerca del medio empleado para esa acción. Ella creía que ese medio era para otro resultado y no para el resultado que se produjo. Ese es un error de tipo, ¿sí? Mientras que el error de prohibición es el ejemplo, si seguimos con la embarazada, de la extranjera que en su país, en Alemania, está permitido el aborto, entonces viene y realiza un aborto en Argentina donde está prohibido. Entonces, mientras que el error de tipo se va a tener que considerarlo en la tipicidad subjetiva, cuando nosotros hacemos el análisis, ¿se acuerdan? Y no se tienen que olvidar nunca de que la teoría del delito nos sirve para hacer un análisis paso por paso y sistemáticamente hasta determinar la pena aplicable al sujeto en el caso concreto. Una vez determinado que es un delito, la pena concreta. ¿Sí? Esos son los 5 elementos que tenemos. Entonces, volviendo acá, vamos a decir que el análisis del error de tipo lo vamos a tener que analizar en la tipicidad, haciendo referencia a la tipicidad subjetiva. En tanto, un error de prohibición lo vamos a analizar recién en el último elemento, al momento de analizar la culpabilidad, que sabemos que la culpabilidad tiene que ver con la reprochabilidad de la acción y la exigibilidad de que en ese momento el sujeto pueda o no haber realizado otra acción diferente. ¿Sí? Entonces se lo considera en la culpabilidad. Por otro lado tenemos lo que se dice un error sobre el nexo causal. Y acá vamos a hacer un parate para comentar algo. Después lo vamos a ver en tentativa, que también lo van a ver conmigo la bolilla de tentativa. El sujeto, el autor del hecho, comienza lo que llamamos el intercriminis con una idea. Comienza pensando cómo va a realizar el hecho, qué medios va a emplear, cuáles son los elementos para preparar el hecho delictivo. Luego piensa todas las circunstancias que van a llevar al resultado. Luego comienza la ejecución y si terminó todos los pasos, se va a producir el resultado, que puede tener un resultado concreto en el momento o puede tener un resultado concreto con efectos posteriores, según el tipo de delito del que se trata. Ahora no. A ver, voy a ir a verlos un ratito. ¿Están ahí? ¿No se durmieron? Doctora, ¿le paso una pregunta? Sí, por favor. ¿Puede ser que no todos los tipos penales son de resultado? Por eso en ese caso se habla de tipo activo doloso de resultado, ¿no? Claro, el que estamos hablando ahora es el tipo, o sea, estamos hablando del tipo subjetivo del delito de comisión. ¿Sí? El delito de comisión es el realizado por una acción y que produce un resultado. Después tenemos, por ejemplo, los delitos, eso lo vemos en otra bolilla igual. Por ejemplo, los delitos de pura actividad, ¿sí? O el ejemplo típico es el delito de falso testimonio, en el que el sujeto realiza la acción típica en el mismo momento que habla, en el mismo momento que emite el sonido. Es decir, en ese, por ejemplo, lo realiza en el mismo momento, entonces no se admite tentativa. Tampoco puede haber desistimiento. ¿Sí? Sí, y otra pregunta. Mayra, escúchame, absolutamente todos los delitos tienen un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El tipo subjetivo del delito que yo te decía recién, por ejemplo, el delito de pura actividad, que es el falso testimonio, está en la intención de causar daño en cuanto a ya sea el resultado del litigio por un testimonio falso
o bien un daño directo a la persona que está siendo juzgada. ¿Sí? Sí, perfecto. Y quería preguntarle, ¿sabe qué? Yo también vi otras clasificaciones en otros libros cuando habla de error de tipo, obviamente que siempre se excluye el dolo, pero también se lo clasifica como vencible e invencible, es lo mismo que usar las categorías que usted mencionó también. Claro, es lo mismo. Vencible e invencible es lo mismo que evitable e inevitable. Bueno, muchas gracias, doctora. Sí. Vos acordate que lo importante para diferenciarlos es más que nada en la consecuencia jurídica, porque cuando sea inevitable va a excluir tanto dolo como culpa, ¿sí? Y cuando sea evitable solo va a excluir dolo y va a subsistir como culposo. Entonces, lo importante es saber si yo en el momento del hecho, siempre tengan en cuenta esto que yo les dije, que el conocimiento tiene que ser efectivo, actual. Entonces, si yo en el momento del hecho podría haber realizado alguna diligencia para salir de la ignorancia, ese error va a ser evitable. Si yo no podía, por circunstancias X, ese error va a ser inevitable. Y por supuesto que va a ser más beneficioso en el sentido de las consecuencias si era inevitable, porque siempre el derecho me va a exigir a mí que trate de realizar las cosas con diligencia. ¿Sí? Bueno, les venía diciendo, ¿está bien, Mayra? ¿Te quedó? Sí, sí, y la última pregunta, pero eran 3 dudas que tenía. ¿Puede ser que la pena en el dolo eventual sea más dura que en el homicidio culposo? Claro, porque el dolo eventual es el dolo menos gravoso. Y la culpa con representación es la culpa más gravosa. Entonces, si vos ponderás un dolo del más chiquitito con la culpa de la más grande, siempre va a ser más penable el dolo eventual que el delito culposo. ¿Me entendés? Porque yo, en realidad, lo que estoy demostrando con el dolo eventual es una indiferencia y un menosprecio hacia el bien jurídico protegido. En cambio, en la culpa con representación, lo que yo hago es actuar, pero con la esperanza de que no se produzca el resultado. Entonces, en esa creencia de que no se va a producir el resultado, yo ejecuto. Si después se produce, bueno, en realidad no era lo que yo quería. Yo creía o quería que no se produzca. Entonces, siempre, aunque sea el grado inferior del dolo, va a ser más gravoso que el grado más alto de la culpa. Por eso lo que vos me decías, que un dolo eventual va a ser más grave que un culposo con representación. Seguimos. ¿A dónde habíamos quedado? Habíamos quedado en el error sobre el nexo causal. Doctora, disculpe, Sí, ¿me puede repetir el error de prohibición? sí. ¿Cuál era? El error de prohibición tiene que ver con el desconocimiento de la norma prohibitiva. Por eso yo les decía que no se olviden del ejemplo de la extranjera. La extranjera viene y comete un delito acá. Nosotros sabemos que el Código Penal argentino legisla en todo el territorio de Argentina y todas las personas que habiten en ella o transeúntes. ¿Sí? Eso ya lo sabemos desde el principio. Entonces, esta mujer viene y delinque en Argentina, porque hasta el momento está penado el aborto. ¿Sí? Pero ella viene de un país en el que sabe que el aborto está permitido, Alemania, en el ejemplo que tenemos. Entonces ella lo que realiza es una acción en forma voluntaria, con conocimiento de que está produciendo un aborto, pero ignora que hay una norma prohibitiva. Y esa ignorancia, vamos a tener que ir a lo que decía recién Mayra, que ese error que comete ella, ¿es un error evitable o inevitable? Entonces vamos a analizar el caso concreto. Si la mujer habla el alemán, se da a entender como puede, y realiza esto en un hospital de una zona rural,
creemos que se podría encontrar en condiciones de salir de su ignorancia y no realizar ese acto que acá está penado. Si nosotros analizamos el caso concreto y consideramos que se trataba de un error de desconocimiento absoluto y que no podía remediarlo, vamos a hablar de un error de prohibición. Antes había una equivalencia que decía que teníamos un error de hecho y un error de derecho. Que los errores de hecho recaían sobre los elementos del tipo y los errores de derecho recaían sobre la ignorancia de la norma. La evolución de la doctrina nos lleva a la posición actual que nos dice, no podemos nosotros considerar que la ignorancia de la norma va a ser sí o sí un error de derecho. No. Entonces, vamos a decir, un error de prohibición va a poder recaer tanto sobre la ignorancia de derecho en sí mismo, como sobre una norma que en realidad debía ser suplantada por otra en determinado momento. Entonces, lo que nosotros tenemos que dejar en claro es que el error de tipo y el error de prohibición en realidad son dos errores, pero la importancia es en el análisis donde lo hacemos. Si nosotros hablamos de un error de tipo, vamos a hablar, como yo les decía hace un ratito, que lo vamos a analizar en la tipicidad subjetiva. O sea, nosotros tenemos acción típica, antijurídica, culpable. Nunca nos olvidemos de ese esquema. Nosotros vamos a analizar la tipicidad dentro del segundo elemento. O sea, ya tenemos una acción que es relevante para el derecho penal. Vamos a ver si es típica. Para ver si es típica, se tiene que dar, como yo les decía al comienzo, se tiene que dar el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Si nosotros vimos que se produjo una acción, que esa acción causó una consecuencia, y que esa acción y esa consecuencia están contempladas en un tipo penal, lo que nosotros vamos a hacer es pasar a analizar si se da el tipo subjetivo. Analizando el tipo subjetivo, vamos a tener que tener en cuenta el fuero interno del sujeto y la intención. Y ahí vamos a analizar si hubo dolo, si hubo error, si ese error fue de tipo. Si nosotros pasamos el análisis de la tipicidad, vamos a seguir a la antijuridicidad, vamos a ver que la conducta era antijurídica. ¿Por qué? Porque no hay ninguna causa de justificación, por lo tanto, vamos a tener una acción típica y antijurídica. En el ejemplo de la extranjera, vamos, ¿no? La acción era matar. Realiza la acción, está contemplada en el código, típica. ¿Antijurídica? Sí, antijurídica, porque no tenía ninguna causa de justificación. Vamos a la culpabilidad. Resulta que esta persona tenía ignorancia, no de lo que hacía, porque ella sabía lo que hacía, ella sabía que mataba. ¿Sí? Lo que ella no sabía era que había una norma prohibitiva. Entonces, cuando vamos a la culpabilidad, vamos a analizar, yo le dije recién, la culpabilidad como último elemento está relacionada con la reprochabilidad de la acción, con la exigibilidad de otra conducta en el momento, ¿sí? Entonces, ¿era reprochable el accionar de la mujer? Para nuestra legislación, era reprochable. Pero en ese momento, ¿era exigible otra conducta? No era exigible otra conducta, ¿por qué? Porque ella había caído en un error de prohibición que no podía suplirlo porque no tenía los elementos para ser dirigente, por falta de idioma, por falta de cultura, por falta de relacionarse con otras personas, por un montón de factores. Entonces, ¿qué va a pasar con el ejemplo de la extranjera si lo plasmamos con estos elementos que yo les estoy diciendo? La extranjera va a haber realizado una acción típica, va a haber realizado una acción antijurídica, va a haber realizado una acción culpable. ¿A título de qué? ¿A título de dolo o de culpa? ¿Se entiende cómo tiene que ser el análisis? Entonces, importancia de lo que vos me preguntabas es, si se trata de un error de tipo, lo vamos a analizar en la tipicidad. Y si se trata de un error de prohibición, lo vamos a analizar en la culpabilidad. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora, sigamos con lo que yo les decía del error en el nexo causal. Yo les venía diciendo recién, un poquito de tentativa, que el delincuente lo que hace es idear un plan, y este plan, para él, tiene un nexo causal. ¿Sí? Para él tiene una preparación, tiene una ejecución y tiene un fin.
En esa preparación va a elegir los medios para realizar su delito, va a decir cuándo, cómo, dónde, de qué manera, todo eso. Entonces, vamos a ver qué sucede, si nos interesa o no, cuando hay un error en ese nexo causal. El sujeto pensó, pasito a pasito, cómo iba a ser su delito. Pero resulta que sucede algo que interrumpe ese nexo causal que él tenía. Entonces, vamos a tener que diferenciar si esa desviación del nexo causal es una desviación esencial o no esencial. Si se trata de una desviación no esencial, nos va a resultar irrelevante. Ahora, ¿cuándo va a ser esencial y cuándo no va a ser esencial? Desde la teoría de la causalidad adecuada, lo que nos dicen es que no se excluye el dolo cuando hay una desviación del nexo causal. ¿Qué quiere decir una desviación del nexo causal? Lo desviamos, pero no lo interrumpimos. Ojo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el sujeto, estos ejemplos me encantan porque son re de manual. Yo quiero matar al sujeto B. Entonces, sé que el sujeto B no sabe manejar, está empezando a aprender a manejar, y lo que hago es dejarlo en un acantilado, solo, para que, como no sabe manejar bien, caiga por el barranco y muera. Mi intención es que muera, ¿sí? Mi intención es matarlo. El medio que utilizo es el dejarlo solo en el auto para que se estrelle. Entonces, ¿qué sucede? Ese nexo causal se interrumpe. ¿Por qué? Porque en vez de morirse cuando se cae por el barranco, no llega ni a caerse por el barranco porque se muere antes del susto de verse en esa situación. Entonces, ¿qué creen? ¿Cómo sería ahí? Sería que ese nexo causal, esa desviación del nexo causal, me va a beneficiar a mí como autor, me va a perjudicar, va a ser indistinto. Bueno, va a ser indistinto. ¿Por qué? Porque el dolo del sujeto está realizado. Él realiza la acción, empieza la ejecución. Entonces, la doctrina de la teoría de la causalidad adecuada nos dice que mientras haya comienzo de ejecución, no podemos beneficiar por el hecho de que se haya dejado de lado el desistimiento. Eso lo vamos a ver bien en tentativa, pero bueno, acá para el ejemplo nos sirve. Nosotros en la tentativa vamos a ver que la tentativa está en el artículo 42, y en el artículo 44 está el desistimiento. Bueno, la tentativa tiene, o sea, cuando empieza el comienzo de ejecución y después se interrumpe ese nexo causal por causas ajenas a la voluntad del sujeto, se dice que hay tentativa. Y también puede suceder que el sujeto haya iniciado la ejecución y desista, entonces interrumpe él para que no siga el nexo causal y no se produzca el resultado. El desistimiento, que está en el artículo 44, es como, no es penado, porque es como un premio que da el derecho penal a quien se arrepiente de haber iniciado una acción delictiva. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice la teoría de la causalidad adecuada es que dado que está el dolo, porque hay comienzo de ejecución, y el resultado es el mismo, no importa que haya habido una desviación del nexo causal y que él en su ideación tenía un muerto por caerse del barranco con el auto, y ahora tiene un muerto que sufrió un infarto del susto de quedarse en esa situación. Y básicamente, ¿por qué? Porque el medio por el que el sujeto murió fue consecuencia de lo que hizo el sujeto activo, a pesar de que el medio por el que se produjo el resultado no fue el que él tenía en su descripción del nexo causal. ¿Sí? Entonces, esa es la teoría de la causalidad adecuada. La teoría de la imputación objetiva llega al mismo resultado, pero la teoría de la imputación objetiva lo que nos dice es, a ver, yo no puedo decir, el sujeto creó. La teoría de la imputación objetiva dice que somos responsables cuando nosotros, como sujeto activo de un delito, incrementamos el riesgo socialmente permitido. Es decir, incrementamos el riesgo y a raíz del incremento de nuestro riesgo se produce un resultado.
Entonces, lo que nos dice la teoría de la imputación objetiva es que la situación de peligro para el sujeto para el sujeto pasivo, la crea el sujeto activo. Como consecuencia de esa creación de peligro, se produce el resultado. Si en el medio hay una desviación, no va a interesar, porque en realidad la situación de peligro fue creada por el sujeto activo. El ejemplo que nos dan en la imputación objetiva es el ejemplo del sujeto que quiere estrangular a su enemigo, pero previo le inyecta un somnífero para que al momento de realizar la acción en sí misma, el sujeto esté debilitado. Pero resulta que muere antes que lo estrangule y muere por la inyección de somnífero, que se suponía que no iba a producir la muerte, pero la produce. Esto antes, o sea, como siempre el derecho penal se va modificando, esto antes nosotros lo enseñábamos como un error en el medio, ¿sí? Y ese error en el medio empleado podía ser, por ejemplo, esto que decíamos, bueno, él quiso matar de una forma, pero terminó matando de otra por otro medio. Bueno, es indistinto. El resultado es que tenemos un delito doloso, y como consecuencia de ese delito doloso, va a tener una pena del tipo de dolo, no de culpa, ¿sí? El ejemplo que les decía era ya el resultado del somnífero va a ser un delito doloso, porque ya había comenzado la ejecución y no importa que se haya desviado el nexo causal y que no haya fallecido por el medio que él había pensado o ideado. También tenemos lo que se llama error en la persona. Y acá tenemos que distinguir. Si el sujeto quiso matar y mató a otra persona, o sea, quiso matar a un sujeto, pero mata a otro, quiso matar a A, pero mata a B, para el derecho es totalmente indistinto. ¿Por qué? Porque la acción típica de matar está ejecutada por el sujeto activo. Y el sujeto pasivo es una persona viva, es decir, que se realiza el tipo penal. Y es indistinto que él haya querido matar a A y mató a B, ¿sí? Diferente va a ser si él tiene como consecuencia de un error en el golpe llamado aberratio ictus, y él direcciona la lesión hacia el sujeto hacia el sujeto B y lesiona al sujeto C. Acá lo que dice la doctrina es que se debe interpretar como dos elementos, en el sentido de dos delitos. ¿Por qué? Porque él erra, o yerra, como también se dice, en el golpe, es decir, en la dirección con que emplea el medio. Él lo que hace es, dirige su accionar al sujeto B, pero termina lesionando al sujeto C. Entonces, lo que nos dicen es, va a haber una tentativa de homicidio hacia B, porque su dolo iba dirigido a B, y va a haber lesiones dirigidas a C. ¿Por qué? Porque él tenía, si bien un solo objetivo, ese objetivo lo realiza sin el resultado que quería, porque es solo tentativa, pero a su vez concreta otra lesión, otro bien jurídico, que serían las lesiones al sujeto C. ¿Se entiende lo que es el aberratio ictus entonces? Si en su lugar, digamos, directamente lo mata a C, lo que vamos a tener es un homicidio tentado y un homicidio consumado, respecto de B, tentado, y respecto de C, consumado. El dolo generalis, que es otro tipo de dolo, lo que nos dice es que el autor realiza un acto creyendo que está por concretar un delito, pero esa lesión que él pretende realizar ya está realizada. Entonces, tanto una como la otra quedan comprendidas en el dolo generalis. Dolo generalis, dice. Pero en realidad es un dolo general. ¿Por qué? El ejemplo que nos dan es que A quiere matar a C y lo ataca
Y luego, para ocultar el cuerpo de C, lo tira por un barranco al río. ¿Pero qué sucede acá? Resulta que cuando lo tira al río, B no estaba muerto, sino que muere cuando choca con las rocas al caer al río. ¿Ven lo que les digo? O sea, él cree que está realizando el hecho, pero en realidad el hecho ya está realizado. Pero como el resultado es el mismo, no importa que no importa que no lo haya realizado con los golpes que le propició antes, que haya muerto debido a la caída en el río. Se consideran entonces dos hechos independientes. Primero, las lesiones o tentativa de homicidio, que en realidad fue hecho en forma negligente, porque el primer objetivo no se cumple, porque él lo que quiere hacer es matarlo, propiciándole golpes, pero no lo cumple. Y el otro hecho independiente sería el homicidio consumado mediante la caída al río. Pero ese homicidio, ¿sería culposo o doloso? Sería doloso, porque en realidad él en realidad él creyó que lo había realizado el acto antes, entonces él creyó que cuando lo tiraba al río, estaba tirando una cosa, que sería el cadáver, y no una persona, ¿sí? Entonces fue por una acción negligente que produce el homicidio, pero sí, la primera parte de ese hecho va a ser un homicidio tentado, ¿sí? Por otro lado, y por último, tenemos lo que se llaman los especiales elementos subjetivos. Y esos especiales elementos subjetivos también son parte del tipo subjetivo. ¿Por qué? Porque nos piden un ánimo especial en el sujeto. Por ejemplo, en el delito de rapto, se priva de la libertad a una persona, pero para que configure el rapto, esa privación de libertad tiene que ser con la intención de lesionar su integridad sexual. Y esa intención debe ser al momento, como dijimos antes, ese conocimiento y esa voluntad tiene que ser al momento de realizarse el hecho en sí mismo, o sea, cuando se inicia el rapto. Si no se demuestra esa intención de lesionar la integridad sexual del sujeto pasivo, no quiere decir que va a quedar impune, sino que va a configurar en otra figura, que puede ser la privación ilegítima de la libertad, pero no va a figurar, no va a ser el tipo especial de rapto, sino que va a ser una figura base. A su vez, estos elementos que yo les venía diciendo de los elementos subjetivos, tienen que ver con otras características que vamos a encontrar en los que se llaman tipos dependientes. Esos tipos dependientes lo que hacen es decirnos que vamos a tener un elemento subjetivo del ánimo. ¿Y qué quiere decir con que alude a la actitud o al ánimo del autor? Por ejemplo, el artículo 80, inciso séptimo, nos dice que el que realizara el homicidio por placer, por odio racial o religioso, estos elementos, ¿qué hacen? Hacen que el sujeto en realidad lo que busca es, en su tipo subjetivo, un elemento adicional, que debe ser, obviamente, manifestado en el mundo exterior, pero va a ser un agravante. Si yo no puedo demostrar ese elemento del tipo subjetivo, que era el odio racial o el placer de matar, va a tener que configurarse en la figura simple y no en la figura dependiente, que tendría estas características propias del elemento subjetivo. Este sería el contenido de la bolilla. Ahora sí, no sé si hay preguntas en el chat o si quieren alguna pregunta, notaron algo. El PowerPoint lo voy a subir en el aula virtual. ¿Están o se durmieron todos? Doctora, Sí.
Una pregunta, en el caso del aberratio ictus, por Sí. ejemplo, sería si yo quiero matar a una persona, digamos, con un arma y otra persona se interpone como para defenderla y la mato a esa otra persona, pero mi intención era matarlo al primero, digamos. ¿Sería algo así? Sí, en realidad hay que analizarlo en el caso concreto, en ese ejemplo que vos me decís, porque lo que se supone en el aberratio ictus es que yo no tengo visión del sujeto al que voy a dañar, le pongamos. Yo te quiero Ah, ok. a vos, pero resulta que a unos pasos tuyos está otra persona y yo, dirigiendo con mi mala puntería, lo mato al otro sin tener en cuenta que el otro estaba ahí. Porque si yo tuviera en cuenta que el otro estaba Sí, sí. ahí, ¿qué sería? Ya lo explicamos. ¿Qué hubiera sido? Hubiera sido un dolo indirecto. ¿Sí? Porque yo tengo la intención de matarte a vos, pero como está el otro cerquita, asumo el riesgo y digo, bueno, si muere los dos. Ah, ok. Ah, sí, sí. Bien. Ok. Sí, hay algunas preguntas en el chat, Liz. Bueno, Dice, entonces, dice Liliana, la desviación del nexo causal, ¿no excluye el dolo? en principio y en la generalidad de las veces no, porque tanto la teoría de la equivalencia nos dice que si no es esencial la desviación, no va a producir ningún resultado. Pero si llegara a ser esencial, sí produciría. Hay un ejemplo que nosotros usábamos hace mucho, que era un accidente de tránsito que va en la ambulancia, el accidentado que tiene quebrada la pierna, pongamos mi peroné, y va en la ambulancia choca, y la ambulancia se incendia. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Le vamos a adjudicar al conductor del vehículo que lo chocó y lo quebró al que iba en la moto la muerte, o hubo una desviación esencial que produjo la muerte. Hubo una desviación esencial que le produjo la muerte a la persona, al motociclista en este caso. Bien, entonces yo solamente le voy a poder imputar a quien lo chocó las lesiones, porque él cuando subió a la ambulancia tenía una muerte. Y está quienes decían, estaba la teoría de la equivalencia de las causas, que nos decían que él no hubiera estado en la ambulancia si no hubiera sido porque lo chocó el conductor. Entonces, ese conductor debería también pagar las consecuencias o ser responsable por la muerte. Entonces así era como eso que decimos siempre, no se sabe si primero el pollo o el huevo o la gallina, ¿sí? Así nos iríamos hasta el infinito buscando las causas y las causas, bueno, si yo no hubiera nacido tampoco hubiera conducido ese auto. Entonces eso era lo que se le criticaba a esa teoría. Pero básicamente la desviación del nexo causal, siempre que no sea esencial, no produce consecuencias. Gonzalo Rivadeneira, ¿error de tipo se clasifica en evitable e inevitable? Sí, ambos errores, el error de prohibición también. Siempre vamos a tener en cuenta si el sujeto, actuando o no con diligencia, podría haber evitado caer en el error. Acuérdense que el error es una falsa creencia y la ignorancia es un desconocimiento. Entonces, si nosotros podemos demostrar que con la diligencia podría haber salido de esa ignorancia o error, vamos a hablar de un error evitable. Y como les digo, sanción, o sea, la consecuencia siempre va a ser mayor si era evitable ese error a que si no lo era. Sí. ¿Alguna otra? Sí, Noelia Carabajal decía, ¿cuál era el error de provisión? Si me cortó el wifi. Puede pasar. Bueno, el error de prohibición es cuando tenemos desconocimiento de la norma que prohíbe la conducta. Si bien el derecho penal se considera conocido por todos, como yo les decía antes, en el momento de la culpabilidad vamos a analizar si pudo o no haber un error de prohibición. Si bien el error de prohibición tiene que ver con el tipo subjetivo, lo analizamos en la culpabilidad porque ahí vamos a ver si esa conducta era reprochable o no, si era exigible otra conducta en el momento del hecho.
Entonces, si nosotros en el momento del hecho estábamos en un error o ignorancia acerca de la norma que prohíbe esa conducta, vamos a tener que analizar ahí si nosotros actuamos en un error evitable o inevitable, y si no se puede reprochar esa conducta porque consideramos que el error era inevitable, como el ejemplo que yo le había dado de la extranjera, que no hablaba el idioma, tenía parientes, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad respecto del conocimiento que podía tener una persona que habite acá, lo que vamos a hacer en el momento de analizar la culpabilidad, lo vamos a determinar como punible o no punible. Si el error lo consideramos inevitable, no vamos a tener ni dolo ni culpa, entonces la figura no va a ser punible, o sea, la acción no va a ser punible. Esa es la diferencia. Digamos, las calificaciones son para ambos, para error de tipo y error de prohibición, vamos a menos si era evitable caer en ese error. Mayra Montoya, un ejemplo de error de tipo sería si una mujer que va a una reunión y al irse se lleva una cartera que es muy parecida a la suya y no se da cuenta y actúa equivocadamente. Tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué sería ahí? Porque le pongamos. ¿Cuáles son los elementos del tipo objetivo en el hurto? Necesitamos una acción. Esa acción es apoderarse. Hasta ahí vamos bien. Se realiza la acción típica. Estoy apoderando de la cartera. Seguimos analizando. Dice, una cosa total o parcialmente ajena. ¿Y ahí qué tenemos? Ahí vamos a tener un error sobre uno de los elementos del tipo objetivo, que es que la cosa sea total o parcialmente ajena. Porque en el tipo subjetivo de la mujer que se lleva la cartera, va a haber conocimiento erróneo, pero conocimiento de que la cartera es supuestamente de ella, y hay una voluntad de llevársela. Pero ese conocimiento y esa voluntad están viciadas por una falsa creencia de que la cartera es propia. Entonces, acá tenemos claramente un error de tipo, y ese error de tipo en el contexto era quizá inevitable, y por tanto va a excluir cualquier tipo de punibilidad. En realidad yo, fiscal, me llegan a traer una causa así, le digo principio de insignificancia, devuelvo la cartera y vuelvo a la casa. Pero, bueno, viéndolo doctrinariamente, sí sería un error de tipo, porque hay una errónea creencia de que no se da la ajenidad en la cosa. El dolo eventual, pregunta Mayra Montoya, ¿puede ser que la pena sea más elevada que el homicidio culposo? Sí, esa ya la habíamos contestado hace un ratito con mi compañera. Sí, el dolo eventual va a ser más elevado porque si bien el dolo eventual es el menor de los dolos, por llamarlo de alguna manera, el gravoso dentro de los diferentes dolos, siempre va a ser más gravoso que la culpa más grave, que sería la culpa con representación. Por eso, muchas veces los accidentes de tránsito se busca, la defensa del imputado busca que se lo califique como culposo y no como homicidio en dolo eventual. Doctora, Sí. la última pregunta que no me quedó bien claro, el error en la persona, digamos, sería lo mismo que la aberratio ictus. No, amor, no es lo mismo. Porque yo, en el error en la persona, matar a A y mato a B, pero para la justicia es lo mismo. ¿Entendés? Porque para la justicia vos realizaste la acción de matar, mataste a una persona, porque estaba viva, la mataste. No pasa nada. Vos te equivocaste porque en realidad la querías matar a Melina y la mataste a Liz, ¿sí? Pero es un homicidio simple. En cambio, en la aberratio ictus, lo que vos haces es dirigir el golpe hacia Melina, ¿sí? Pero por tu mala puntería, por decirlo de alguna manera, si fuera un arma, en vez de pegarle a Melina, le pegas a Liz. Entonces vos, respecto de Melina,
vas a tener un dolo de homicidio tentado. Y respecto de Liz, vas a tener un homicidio culposo, porque en realidad vos a Liz la matás por tu impericia o negligencia, porque tu golpe iba dirigido a Melina. ¿Se entiende la diferencia? Ah, ok, sí, ahora sí, gracias. No. Enzo Andrés Ibires dice, doctora, ¿puede dar unos ejemplos más de ignorancia y de error? Bueno, el ejemplo de manual es el del embarazo. ¿Embarazada cuando se toma el abortivo, ignora que la consecuencia de esas pastillas es producir la muerte del bebé. ¿Sí? Entonces, eso podríamos configurarlo como ignorancia, es decir, no tengo conocimiento. En cambio, el error es cuando tengo la falsa creencia. Y la falsa creencia sería la de la embarazada extranjera, cree que porque en su país estaba permitido el aborto, acá también. ¿Se entiende? O sea, mientras la ignorancia es desconocimiento, el error es una falsa creencia. Yo actúo, o sea, la embarazada actuó creyendo que estaba dentro de la norma, porque en su país esa era la norma. Entonces, tengo una errónea creencia de que actúo conforme a todo esto. ¿Quién había preguntado eso? Bueno, Enzo Andrés Ibires. a todo esto no te preocupes, porque tanto el error como la ignorancia están configurados en el mismo artículo 34, inciso primero, y son equivalentes. O sea, ya sea que a tu supuesto lo configures como error o como ignorancia, están en el mismo artículo, así que se juzgan de igual manera. Alexia Ivana Argañarás pregunta, ¿desviación esencial y no esencial de error nexo causal puede repetir? Sí. Cuando el sujeto o sea, el sujeto empieza a idear su delito, ¿sí? Empieza a proyectarlo, a organizarlo, y dice, bueno, yo a este sujeto lo quiero matar estrangulándolo. Entonces, para facilitar la estrangulación, primero le voy a inyectar un somnífero. Entonces mi nexo causal es, me acerco, le pongo la inyección, cuando ya se empieza a sentir debilitado, somnoliento, me acerco y lo estrangulo. Ese es mi proyecto. Pero resulta que yo empiezo la ejecución. Esto lo vamos a ver bien en tentativa, ya les había dicho. Yo empiezo a realizar, o sea, yo tengo mi idea, mis actos preparatorios, y después empiezan los actos ejecutivos. Cuando yo le inyecto el somnífero, ya es un acto ejecutivo. Ya estoy empezando la acción típica. Que en mi idea va a consumarse con mis manitos estrangulando el cuello de mi víctima. Pero resulta que esa persona tiene determinadas características en su organismo que el somnífero, en vez de producirle la somnolencia, directamente le produce la muerte. Acá hay una desviación en el nexo causal. ¿Por qué? Porque mi paso a paso era, le doy el somnífero y después lo mato. No, se encuentra debilitado. Entonces, yo obtengo el resultado deseado, la muerte, sí, lo obtengo. Lo obtengo como yo lo había idealizado, no, lo obtengo antes, pero lo obtengo indefectiblemente. Entonces, esta interrupción, esta desviación, perdón, no es lo mismo interrupción que desviación, esta desviación que que pasó, digamos, que es ajena a mi voluntad, pero que pasó, ¿es esencial o no es esencial para la acción que yo buscaba y el resultado que yo buscaba? No es esencial. Entonces, lo que nos dicen es, a pesar de que vos podrías haber perdido la chance de desistir
porque hubo esta desviación, no te voy a beneficiar. Voy a considerar el dolo desde el comienzo de la ejecución, cuando el resultado se produjo inevitablemente. ¿Me siguen? Yo les digo esto de que la doctrina dice, no te voy a beneficiar aunque hayas perdido la chance de desistir, porque en realidad vos empezaste la ejecución. Y ese comienzo de ejecución fue el que produjo el resultado. Entonces, inevitablemente, el resultado se produjo, a pesar de que no fue por el medio o en la forma que vos habías querido, pero el resultado se produjo. Iniciaste la acción dañosa y el resultado de muerte se produjo. Entonces, eso es lo que te dice la teoría de la adecuación, la teoría de la equivalencia adecuada. Y la imputación objetiva te dice exactamente lo mismo, el mismo resultado, pero basándote en ¿qué? Basándote en decir, tu accionar incrementó el riesgo. Ese peligro en que vos lo pusiste al sujeto le produjo la consecuencia dañosa. Esa incrementación del riesgo que vos produjiste. Porque si vos lo hubieras inyectado, no hubiera incrementado ningún riesgo, no hubiera tenido ninguna consecuencia y quizás funcionaba lo otro. Pero tú empezar tu comienzo de ejecución produjo el resultado. Entonces no puedo jugarte de otra manera que no sea como doloso. ¿Se entendió? Sí. Bueno, el bono vale. No tenemos más preguntas, solamente hay otra más personal. Esta profesora, por ejemplo, con lo que sucede la semana pasada, a causa del linchamiento murió el supuesto asesino y violador de Abigail. ¿Cómo se juzgaría? ¿Sería dolo directo? Ella... No le entendí, pero no, por supuesto, desde la cátedra no estamos de acuerdo en los linchamientos. Se supone que la persona tiene que ser reducida y puesta a disposición de la justicia. A su vez, también considero que no se puede determinar a ciencia cierta quién produjo efectivamente la muerte de esta persona, y ante la duda, indubio pro reo. No podemos juzgar a nadie ni condenar a nadie si no se puede determinar la autoría. O sea, es complicada la situación y sí, nosotros también, ustedes como futuros abogados, tienen que estar de acuerdo en que allá lejos, desde el contrato de Rousseau, uno cede su derecho a defenderse por mano propia ante el Estado, que debe resguardar los bienes jurídicos. Entonces, desde la cátedra obviamente se repudian este tipo de situaciones, lo cual está complicado, pero a modo personal, creo que si no se puede determinar la autoría de un hecho, no se puede juzgar ni condenar a nadie. ¿Terminamos? Sí. Bueno, chicos, un placer. Nos estamos viendo para la bolilla de tentativa. Espero que les haya servido la clase y cualquier consulta o duda, estamos disponibles. Tengan buen día. Buenas tardes. Muy interesante. Que estén bien. Saluditos. Cuídense mucho.